Hola niños, buenos días. Bienvenidos a una clase más, un inicio de semana. Hoy es lunes 18 de octubre del año 2021. Bienvenidos, arrancamos otra semana. Veremos cosas nuevas, haremos un recuento de lo que hemos hecho. Y empezaremos con mencionar las materias que veremos el día de hoy. Formación cívica y ética. También tendremos español, un tema de vida y salud, y después veremos matemáticas. Muy bien, vamos a empezar con formación cívica y ética. El tema es actúo con responsabilidad. ¿Qué es actuar con responsabilidad? Pues es aceptar las consecuencias de nuestros actos. Y para ello tenemos que decidir sobre nuestras acciones, sobre lo que queremos hacer, sobre lo que queremos. Por ejemplo, nos dice, en todo momento tomamos decisiones, pero muchas veces lo hacemos sin pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Muy bien, pues aquí nos quiere decir que cuando nosotros tomamos una decisión, tenemos que pensar las consecuencias. Muchas veces no lo hacemos de esa manera. Y eso nos puede ocasionar algunos problemas. Por eso es importante que tomemos decisiones pensando en lo que esto nos traerá. Pienso antes de actuar. Como les comentaba, hay diferentes formas de pensar. Yo pienso de una forma, mis compañeros piensan de otra, ustedes piensan de otra forma y está correcto. Pero siempre hay que actuar pensando en no lastimar a las demás personas. Y el texto nos dice, hay diversas formas de pensar, como imaginar, comparar, organizar ideas y recordar. Todas sirven para distintas situaciones. Por ejemplo, solucionar problemas, entender a un compañero, narrar lo que sentimos en un sueño, inventar un animal fantástico, entre otros. Pensar también sirve para imaginar el futuro, anticipar las posibles consecuencias de nuestras acciones y evitar aquello que pueda dañarnos o afectar a los demás. Es decir, que siempre tenemos que pensar de una forma que no nos vaya a perjudicar a nosotros o a alguien más. Siempre es importante saber qué consecuencias nos traerá. Por ejemplo, yo pienso que no quiero estudiar para un examen. Se acerca un examen y yo no voy a estudiar, pienso en no estudiar. ¿Cuál es la consecuencia de esa decisión que yo tomé? ¿Cuál es? Que puedo reprobar. La consecuencia es reprobar. Y si reprobamos, nos pueden castigar mamá y papá, nos van a regañar. Entonces tenemos que pensar que si lo que vamos a hacer afecta a otros o a nosotros mismos. En este caso, los perjudicados somos nosotros, porque reprobamos la materia y tenemos que volver a estudiarlo. Entonces, por eso es importante medir, es decir, pensar en las consecuencias de nuestro actuar. Ahora, consecuencias y soluciones. Cuando actuamos sin pensar, podemos lastimar a alguien de la familia, a algún compañero de la escuela, a nuestros amigos o vecinos, e incluso a otros seres vivos.
Porque también sucede que podemos perjudicar no solo a nosotros mismos, sino a alguien que queremos mucho, o inclusive al medio ambiente. Por eso es importante que todo lo que nosotros hagamos repercute en algo o en alguien más. Y tenemos que ver que no los lastimemos. Por ejemplo, aquí hay un texto de vida marina en peligro. Este pequeño texto lo vamos a leer y ustedes van a contestar unas preguntas. Aquí está, que dice, vida marina en peligro. La comida favorita de las tortugas son las medusas. Las bolsas de plástico parecen medusas cuando flotan en los océanos. Si una tortuga come una de estas bolsas que los humanos desechamos, puede enfermar, reducir su crecimiento o morir. Aquí estamos dañando ¿a quién? A las tortugas, al medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros somos de tirar las bolsas de plástico. O sea, compramos un objeto, una cosa, y las bolsas lo tiramos en la calle, lo tiramos en las playas. Cuando vamos a las playas lo tiramos ahí, dejamos la basura. Y la basura que se queda ahí se lo lleva el mar. Y como en el mar la basura está flotando, en este caso las bolsas de plástico, las tortugas lo confunden con las medusas. Y las tortugas se comen las bolsas. Entonces, nuestro actuar, en este caso, es tirar la basura en la calle, en la playa, en los lagos, hacia nuestra casa. Si nosotros tiramos la basura, vamos a perjudicar a alguien o a algo más. Aquí es un claro ejemplo de que tenemos que pensar las decisiones que tomamos. Nosotros solo pensamos en tirar la basura, pero no pensamos que vamos a dañar al medio ambiente, a los animales. Entonces, lo que nos invita es ser conscientes, es decir, pensar nuestros actos sin dañar a otras personas. Siempre hay que tener en cuenta eso. Ahora me van a contestar las siguientes preguntas en su libreta. No olviden poner la fecha y el lema de la escuela. Ahí tenemos 3 preguntitas. A, B y C. La primera nos dice, ¿cuál es el problema que se describe? Ahí me van a escribir de qué piensan que trata ese problema. En el B van a poner quiénes son los responsables del problema. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el responsable de que las tortugas coman las bolsas de plástico que ellas confunden con medusas? Pues de nosotros, ¿se acuerdan? Nosotros somos los encargados de contaminar el medio ambiente. Nosotros somos los que dejamos la basura y no pensamos en las consecuencias que esto puede traer, ocasionando que las tortugas se enfermen o puedan hasta morir. Por eso es importante cuidar siempre, pensar siempre en las consecuencias de nuestros actos. Y me van a escribir qué necesitamos hacer para reducir la contaminación por plástico en los mares. ¿Qué harían ustedes? Le van a escribir. Y por último me van a poner 3 acciones que ustedes creen que como familia puedan hacer para que se deje de usar las bolsas de plástico. En este caso, porque sí, pues afectan a otros animalitos.
Ahora vamos a pasar al siguiente, que es nuestra materia de español. Aquí vamos a hablar de otros tipos de texto. Ya hemos visto algunos, hoy vamos a continuar con la leyenda. ¿Qué es una leyenda? Pues es una narración de fondo histórico con hechos y personajes fantásticos o sobrenaturales. Una de sus características es que es antigua. Las leyendas se transmiten de generación en generación. Antes se narraban en forma oral, es decir, de persona a persona, y actualmente lo podemos encontrar en libros, en revistas, lo podemos escuchar también en programas de televisión. Entonces, una leyenda son esas cosas que han pasado, que se cuenta, que han pasado años atrás y que nos involucran personajes. Pueden ser fantásticos o sobrenaturales. Son cosas que han pasado, que se cuentan, que ocurrieron. Por ejemplo, aquí tenemos la leyenda del maíz. ¿La han escuchado? Vamos a leerla para poder comprender. Dice, los indios aztecas veneraban al dios Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada. Antes de la llegada de ese dios, los aztecas se alimentaban de raíces y animales que cazaban, pero no podían comer maíz porque estaba escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses habían intentado tiempo atrás separar estas altas montañas utilizando su fuerza, pero no lo consiguieron. Así que los aztecas pidieron ayuda al dios Quetzalcóatl. Quetzalcóatl no quiso emplear la fuerza, sino la inteligencia y la astucia, y se transformó en una hormiga negra. Decidió dirigirse a las montañas acompañada de una hormiga roja, dispuesto a conseguir el maíz para su pueblo. Tras mucho esfuerzo y sin perder el ánimo, Quetzalcóatl subió las montañas y cuando llegó a su destino, cogió entre sus mandíbulas un grano maduro de maíz e inició el duro regreso. Entregó el grano a los aztecas que plantaron la semilla y desde entonces tuvieron maíz para alimentarse. Los indios indígenas se convirtieron en un pueblo próspero y feliz para siempre, y desde entonces fueron fieles al dios Quetzalcóatl, al que jamás dejaron de adorar por haberles ayudado cuando más lo necesitaban. Muy bien, acabamos de leer una leyenda mexicana que trata del maíz, cómo los indígenas consiguen el maíz. El maíz se ubicaba detrás de las montañas, pero nadie podía ir allá, no podía moverlo, no podía mover las montañas. Entonces pidieron ayuda al dios Quetzalcóatl y él no quiso usar su fuerza, sino la inteligencia y se transformó en una hormiga. Y así pudo escalar la montaña y tomar un grano de maíz, lo cual le trajo a los aztecas y de esa forma se los entregó y así inició el maíz. Aquí nos cuenta cómo el origen del maíz, cómo inició, de dónde lo tomaron. Esta es una leyenda mexicana de la historia del maíz. ¿Vieron qué chévere está? Esto es una leyenda, esto es una breve leyenda, es algo que ha ocurrido, que nos cuentan, porque actualmente conocemos que el maíz lo vemos en las tortillas, lo podemos ver en el elote, pero ¿cómo lo consiguieron? Aquí nos dice cómo se
piensa que fue traído el maíz. Es decir, es una leyenda que nos van contando y nos van diciendo de que cómo surge el maíz. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las fábulas. Las fábulas son una composición literaria en la que los personajes son animales o cosas que presentan características humanas. Algo muy importante de las fábulas que tienen la intención de educar. ¿Por qué? Porque siempre nos dejan una moraleja. En su historia, en el texto, nos cuentan sobre una situación con personajes que pueden ser animales, pueden ser personas, pueden ser, y aquí hay un poco de digamos que como de narración. ¿Por qué? Porque los animales pueden hablar. En las fábulas hay, se vale que los animales puedan hablar entre ellos, se entiendan. Así es la composición, así está escrito las fábulas. Y su finalidad es educarnos, enseñarnos algo de la vida. Vamos a ver la siguiente fábula de el lobo y la cabra. Esta es muy cortita y lo vamos a leer. Dice, encontró un lobo a una cabra que pastaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde estaba ella, le dijo, oye, amiga, mejor baja, pues ahí te puedes caer. Además, mira este prado donde estoy. Está bien verde y crecidito. Pero la cabra le dijo, bien sé que tú no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. Ahí está. Si se fijan bien, como que surge el lobo y la cabra. Surge este tema de que el lobo le está invitando a la cabra a acercarse, le invita a comer, pero el lobo lo que quiere es comerse a la cabra. Quiere comerse a la cabra. Entonces, la cabra le contesta, yo sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo. O sea, conoce las intenciones del lobo, que el lobo le está hablando de manera bonita, pero en sí reconoce que lo hace para que ella se acerque a él y él lo pueda comer, porque los lobos comen a las cabras. Entonces la moraleja de aquí nos dice, conoce siempre a los malvados para que no te atrapen con sus engaños. Ahí está. Eso es lo que nos quiere enseñar, que no siempre que nos va a ayudar, lo hace con buenas intenciones. En este caso no, porque el lobo lo que quiere es comerse a la cabra. Vamos a continuar. Ahora cambiando de tema con vida saludable. Dejamos un poquito los textos y pasamos a vida saludable. Aquí vamos a ver el tema del agua, pero el agua como fuente importante del cuerpo humano. Es importante consumir agua y nos dice que el 70% de nuestro cuerpo está formado por agua. Dice que el agua es el principal componente del cuerpo de los niños. Más de la mitad de su organismo se compone de este líquido. El agua está en todas partes.
alcanza cada célula de nuestro cuerpo, cada órgano y en particular al cerebro. Dice, perdemos agua al sudar, cuando corremos, cuando caminamos, cuando hacemos ejercicio, nosotros perdemos mucha agua. También perdemos agua cuando vamos al baño a hacer pipí, al respirar, puesto que nuestro cuerpo está trabajando. Y al estar trabajando, estamos quemando, estamos consumiendo agua. Y también cuando nos enfermamos, lo primero que perdemos es el agua, porque nuestro cuerpo trabaja el doble y pierde más. Entonces, ahora vamos a realizar los beneficios que nos trae tomar agua. ¿Cuándo tenemos que tomar agua? Cuando despertamos. ¿Por qué? Porque activa órganos de nuestro cuerpo. Hacen que despierten y puedan empezar a funcionar para que podamos hacer nuestras actividades del día. También regula la temperatura porque nos mantiene en un estado de acción. Nos mantiene estables, nos mantiene una forma, digamos, lineal para que podamos hacer nuestras actividades. Nos ayuda a expulsar toxinas. Cuando nosotros comemos, todo lo que ingiere, lo que ingresa a nuestro cuerpo, el agua nos ayuda a aprovecharlo y también nos ayuda a expulsarlo mediante la orina. Por eso ahí también perdemos agua, porque es agua que ya no nos sirve, es agua que ya fue aprovechada y lo que nos queda lo vamos a desechar. Nuestro cuerpo ya está hidratado. También mantiene nuestra piel hidratada y joven. Lo que les dice, que brille tu piel, que esté suavecita, que esté de manera que tú puedas ver que está de un solo color, que está lisa. Nos ayuda al cuidado de la piel. También ayuda a la digestión, previniendo el estreñimiento. Nos ayuda a ir al baño, nos ayuda a que nuestra pancita esté fuerte, nuestra pancita ya haya digerido los alimentos. Y así disminuye la fatiga, es decir, que no nos sintamos cansados, deshidratados. ¿Por qué? Porque si no, no podemos hacer nuestras actividades, no tenemos ánimos de nada, no queremos levantarnos, no queremos. Entonces, nos ayuda a estar activos siempre. Y además, transporta oxígeno a las células. Una función que realmente no nos damos cuenta, pero que es bueno porque nos da oxígeno a las células. Las células están dentro de nuestro cuerpo, es parte de nuestro organismo. Y es importante tomar agua para que las células estén sanas. Muy bien, pues estos son los beneficios, las cosas buenas que nos trae el tomar agua. ¿Y cuándo debemos tomar agua? Cuando nos despertamos, porque activa y limpia nuestros órganos. Antes de comer, porque nos ayuda a la digestión, pero no van a tomar mucha agua. Con estar tomando agua de a poquito es suficiente. No tienen que tomarse muchísima agua. Es siempre estar tomando un poquito de agua. Dice que antes de bañarnos también es importante porque regula la presión arterial. Hace que nos sintamos de una manera ligera, de una manera bien, por decir así. Y antes de ir a dormir, porque nos dice que nos ayuda a no enfermarnos, a que podamos descansar y dormir para despertar fuertes al día siguiente. Pues estos fueron los momentos importantes de beber agua. Ahora vamos a lo siguiente. Por eso es importante siempre tomar un poquito de agua al día. Acuérdense. Y nos dice que estar sanos depende de cada uno y del modo que cuida su cuerpo.
Es decir, que cada uno es responsable de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que mantenerlo siempre de manera sana, siempre que cuidarlo, estar pendientes de nosotros mismos. ¿Por qué? Para no enfermarnos. Sobre todo eso, para estar siempre bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente materia, que es matemáticas. Aquí vamos a hablar un poco de cómo comparar números de 3 cifras. Acuérdense que ya sabemos que una cantidad de 3 cifras, es decir, de 3 números, se compone con unidad, decena y centena. Por eso son 3 cifras, 3 números. Y para comparar números, es decir, para saber qué número es más grande que 1, tenemos que comparar cada valor. Es decir, cuando nosotros comparamos números, tenemos, pues en este caso, 2 cifras. Y tenemos que saber cuál es mayor y cuál es menor. Y para ello, primero nos vamos con las cifras grandes. Es decir, nos vamos con las centenas. En este caso tenemos el número 245 y el número 254. Si nos fijamos en las centenas, ambos tienen el número 2, es decir, son iguales, son números iguales. Ahí vemos que ninguno es mayor, ninguno es menor. Entonces, si ahí son iguales, brincamos a las decenas. Pasamos a las decenas de cada cantidad. El primero de la derecha nos dice que tiene 5 decenas. Y el de la izquierda nos dice que tiene 4. ¿Cuál es mayor? ¿5 o 4? 5. Y como son decenas, el que tiene 5 es mayor que el que tiene el número 4. Y desde este punto, como ya sabemos que este es mayor, entonces el 254, donde están las 5 decenas, es la cantidad más grande que el número 245. Aquí es fijarse muy bien de qué cifra es más grande. Y como ya sabemos que el 5 es mayor, ya no tenemos que ir a comparar las unidades, porque ya sabemos que las decenas, en este caso, el número 5 es mayor al 4. Muy bien, acuérdense, siempre es saber qué centena